Listo, muchachos. Entonces, como mencionó Juan Felipe, hoy vamos a continuar con los demás alfavirus, que en este caso va a ser ambos virus del herpes simple. Entonces, pues el lunes, cuando vimos el virus de la varicela zoster, vimos muchas de las características virológicas de estos virus que comparten ambas, pues estas tres especies, todas tres pertenecen a la subfamilia de los alfavirus, como lo vimos, y comparten muchas características, por ejemplo, de su ciclo. Ambos tienen tanto virus de latencia en los ganglios como también un ciclo lítico muy parecido. Entonces, pues entonces esa parte ya la vimos. Vamos a empezar por algunas de las características, voy a poner el puntero, que diferencian a ambas especies. Entonces, tanto el virus del herpes simple tipo 1 como tipo 2 no tienen ningún vector animal o reservorio conocido, al igual que el virus de la varicela zoster tampoco lo tiene. Nosotros somos los únicos organismos conocidos que se sabe que pues, lo pueden infectar. Y van a diferir, por ejemplo, en cuanto a biología, en el sitio de latencia donde lo hace. Clásicamente, el virus del herpes simple tipo 1 hace latencia en los ganglios trigeminales, mientras que su análogo del tipo 2 lo hacen los ganglios sacros. Cuanto a epidemiología, entonces los grupos de edades característicos para el tipo 1 van a ser los niños jóvenes, y esto es porque su contacto es clásicamente derivado de la saliva, del contacto boca a boca. Entonces, normalmente cuando uno contrae el herpes labial, pues lo va a hacer durante la infancia, mientras que para el herpes simple tipo 2, entonces va a ser en el grupo característico, va a ser los adultos jóvenes, porque es un modo de contacto típicamente sexual. Entonces, pues uno desarrolla, ¿cierto?, sus primeras relaciones sexuales la adolescencia tardía o en la adultez joven. Bueno, ya en cuanto a asociaciones clínicas, vamos a ver que en cuanto a infección primaria, ya vamos a ver qué es infección primaria. Entonces, para esta, la mayoría va a ser del herpes simple en cuanto a su afectación oral, es decir, gingivoestomatitis o faringotonsilitis, y también para su afectación ocular, como por ejemplo cuando produce queratoconjuntivitis. Ya en cuanto a la infección neonatal, puede causarlo el virus del herpes simple tipo 1, pero está más asociado al el virus del herpes tipo 2, porque pues como es una enfermedad de transmisión sexual, entonces pues lo suele pasar la madre cuando está infectada durante el parto al niño, ¿cierto? Eh, Siguiente. Entonces ya en cuanto a infecciones recurrentes, entonces tenemos los fuegos, lo que conocemos comúnmente como los fuegos, y las vesículas febriles, que es lo que hay aquí. Entonces, estas, junto con la genatitis, que ya lo hemos dicho, pero está en su forma recurrente, van a ser característicos del tipo 1, mientras que no van a ser tan comunes en el tipo 2, ¿cierto? Ya en cuanto a afectación cutánea, va a depender del sitio. Entonces, de la cintura para arriba, vamos a considerar como lo más probable al virus del herpes simple tipo 1, mientras que la cintura para abajo, entonces vamos a considerar al 2. Sin embargo, en cuanto a manos y brazos, pues sobre todo en manos, pueden ser los dos, dado que pues en ambos sitios uno tiende como a utilizar las manos para tocarse, entonces uno se puede autoinocular. Para algunos síndromes que se producen por este virus, entonces vamos a ver que dependiendo de este, por ejemplo, en el panadizo herpético, en el eczema herpético, pues van a predominar o los dos o uno, pero pues esto ya los vemos cuando veamos el síndrome propiamente. Entonces, en cuanto a la transmisión, como ya lo habíamos mencionado brevemente, el virus del herpes tipo 1 se transmite por contacto de boca a boca, lo que me va a provocar el herpes labial, y entonces se da por el contacto del virus que puede estar en alguna úlcera, en la saliva o en la zona bucolabial. E incluso puede transmitirse desde superficies bucales o cutáneas en zonas que están aparentemente normales y en pacientes que están asintomáticos. Así yo no tenga evidencia clínica de la enfermedad, aún lo puedo transmitir fácilmente. Ya en cuanto al virus del herpes simple tipo 2, entonces se transmite, como ya lo habíamos dicho, más comúnmente durante las relaciones sexuales, ya por contacto de las superficies genitales, la piel, vesículas o líquidos o fluidos de las personas infectadas. Puede transmitirse también en superficies genitales o anales que tengan aspecto normal y ocurran muy frecuentemente en las personas que tienen ausencia de los síntomas. Entonces ya sabemos que la ausencia clínica no nos indica que haya ausencia de poder infectar a los demás. Y en cuanto a las infecciones, clásicamente se describen tres tipos de infecciones, o la literatura, normalmente estos dos, pero también se puede tener en cuenta este tercero.
Entonces la primaria se define como el primer contacto del organismo con cualquiera de los dos tipos del virus, o sea, el 1 o el 2 no ha tenido contacto con ninguno de estos. La reactivación, como su nombre lo indica, entonces ya tuvimos contacto con él, el virus hizo latencia y se replica nuevamente y muestra su clínica, ¿cierto? Y ya el primer episodio no primario, es decir, cuando yo tuve ya una infección, cuando tengo recientemente una infección nueva por una de las especies de los virus, dentro del antecedente de haber sido infectado por la otra especie. Es decir, yo recientemente adquirí el herpes simple tipo 2, pero ya tenía un herpes labial, entonces va a ser un primer episodio no primario, porque ya tuve la infección. O puede ser lo contrario, ¿cierto? Puedo tener primero la enfermedad, el tipo 2 y luego adquirir el 1. Esto es importante porque digamos que la tabla lo mostraba, tienen una homología, por ejemplo, en su genoma de aproximadamente entre el 40 y el 50%. Entonces, la protección de uno, los anticuerpos y la inmunidad desarrollado contra uno puede proteger parcialmente el desarrollo en la enfermedad de los dos. Entonces, un primer episodio no primario puede ser bastante más leve que un primario como tal. Ya un poco en cuanto a su epidemiología, vamos a ver que se estima que para el virus tipo 1, en todo el mundo hay más o menos, o al menos para el 2016, había más o menos 3.700 millones de personas menores de 50 años infectados, lo que correspondía al 67% de la población, es decir, que 2 de cada 3 personas iban a estar infectados con el virus, que es muchísimo, ¿cierto? Y el tipo 2, entonces, es un problema mundial porque es una enfermedad de transmisión sexual y se estima que para el 2016 más o menos 491 millones de personas entre los 15 y los 49 años tenían la infección por este virus, lo que correspondía a más o menos el 13% de la población mundial. Ya un poco más en cuanto al tipo 2, vamos a ver que es más común en las mujeres que en los hombres y esto es que se debe a que su transmisión sexual es mucho más fácil de hombre a mujer que de mujer a hombre. Y para el 2016 se calculaba que el tipo 1 afectaba entre 1.122 y 192 millones de personas entre los 15 a 49 años de la forma genital. Entonces vean que no solo el virus tipo 2 puede producir su forma genital, sino que el 1 tenía también un porcentaje significativo de los pacientes. Sin embargo, pues la prevalencia varía considerablemente, sobre todo en los países que si son de alto o de bajos ingresos. Entonces vamos a hablar ahorita sí de las manifestaciones clínicas. Entonces vamos a empezar con la afectación orofaringea, que es como de las más comunes y la más conocida. Su cuadro clínico va a depender de varias cosas. La primera es si es infección primaria o infección recurrente, ¿cierto? Entonces, la infección primaria va a tener dos cuadros característicos dependiendo si es en los pacientes niños o en los pacientes adultos. Entonces, la gingivoestomatitis es la característica de los niños y se caracteriza por tener lesiones ulcerativas de encías, membranas mucosas y también úlceras o lesiones vesiculares en la región perioral. Y generalmente se precede de un pródromo que puede incluir síntomas sistémicos como fiebre, anorexia, irritabilidad, malestar, insomnio, dolor de cabeza y también el dolor característico de las infecciones por los alfa herpes virus. En cuanto ya a la faringotonsilitis, que es ya la característica de los adultos, entonces se presenta con los signos del tipo 1, ¿cierto? Y pueden incluir edema faríngeo, eritema faríngeo, también exudado de las amígdalas, por eso la tonsilitis, que también se llama faringoamigdalitis, lesiones ulcerativas y pústulas o lesiones pues exudativas orales, y también pueden estar asociados ya no como pródromos, sino estar conjuntamente signos sistémicos como fiebre, malestar general, mialgias o incluso linfadenopatía cervical. Aquí tenemos una imagen de un paciente, un menor, que tiene un cuadro de gingivoestomatitis, entonces vean que tiene lesiones en la mucosa oral y también tiene, vean que lesiones ulcerosas de la lengua. Entonces seguramente, pues si nos mostraron, también podría tener lesiones en las encías. Y ya en cuanto a su forma recurrente, que sí es por mucho la forma más común que conocemos de la infección por herpes, sobre todo el tipo 1, entonces va a ser el herpes labial, que generalmente no se asocia a síntomas sistémicos, pero puede presentarlos. Sin embargo, por ejemplo, el herpes labial es muy común que se presente conjunto con la fiebre, pero es porque alguna causa, algún agente que me cause la fiebre, pues me genera un estado de inmunosupresión y me va a llevar al herpes labial, pero no es lo contrario, ¿cierto? Que el herpes labial me cause la fiebre como tal.
Hay muchos factores precipitantes que me pueden llevar a que este virus se reactive, entre esos está la inmunodeficiencia, el estrés, que me puede generar efectos inmunosupresores transitorios, la exposición a la luz y la fiebre, como ya lo habíamos mencionado. Y también un antecedente importante es el trauma en el área de la infección, como por ejemplo los procedimientos dentales, me pueden llevar a una reactivación del virus. Más del 85%, es decir, la gran mayoría de los pacientes presentan o se preceden por pródromos que generalmente son entre las anteriores 24 horas a la aparición de las lesiones y pueden incluir dolor, ardor, hormigueo o prurito, y su rango de aparición no tiene que ser dentro de las 24 horas, puede ser desde las 6 hasta las 53 horas antes de la aparición de las vesículas. Entonces aquí podemos tener, pues, ver un herpes labial que básicamente se forma como en esto que es el borde que separa el labio de la piel como tal. Pues, como lo ven, es muy común, casi que 2 de cada 3 pacientes lo pueden, pues, presentar, entonces pues seguramente la mayoría de los que estamos aquí lo habremos presentado en algún momento. Normalmente pues no requieren, pues en la mayoría de los cuadros tienden a ser muy leves, por ejemplo en el herpes labial, entonces no necesitan tratamiento, desaparecen normalmente en el desarrollo de las 3 semanas, aunque se puede tratar con aciclovir tópico. Sin embargo, por ejemplo, la gingivoestomatitis y en algunos casos la faringoamigdalitis pueden requerir terapia oral, o incluso en los niños en los que se desarrolla la gingivoestomatitis pueden requerir intravenoso, porque en algunos casos puede afectar mucho la capacidad de deglutir de los niños, entonces pues se va a requerir hospitalización, tratar con líquidos ya que se le dificulta mucho beber, y pues ya la terapia antiviral como tal. Ya la queratoconjuntivitis, que pues es la principal forma de afectación ocular, que es una de las formas importantes de la infección por estos virus. Entonces se va a dar, normalmente se puede dar en la infección primaria, pero va a ser más común que se dé por la reactivación desde el ganglio trigeminal, entonces va a ser más común en el tipo 1, que no necesariamente, ¿cierto? Tiende a ser unilateral, aunque se puede presentar bilateral, pero es mucho más raro. Y puede estar así generalmente acompañado de los síntomas característicos de la conjuntivitis viral. Entonces puede ser una queratoconjuntivitis viral como tal, o puede ser una queratitis sola, sin mayores signos. Puede producir ojo rojo y dolor ocular, aunque no tienen que estar necesariamente presentes, pero sí son mucho más comunes los síntomas de sensación de cuerpo extraño en el ojo, fotofobia y visión borrosa. De hecho, la infección o la queratitis por herpes simple es de las principales causas de pérdida de la visión de origen corneal. Aquí podemos ver un paciente que tiene una queratitis por herpes simple y vean que pues, este paciente se le hizo tinción con fluoresceína, y vean que tiene una lesión, y esta lesión se conoce como úlcera dendrítica y es el patrón característico que se da por el herpes simple, o bueno, en general por los alfa herpes virus, porque el de la varicela zoster también puede generar una queratitis con este patrón. Entonces, vamos a verlo aquí. Entonces aquí se ve mucho mejor, está más ampliado. Vean que tiene como un patrón de arborización, es muy similar a las ramificaciones o a las dendritas de las neuronas, por eso recibe este nombre. Y casi que si uno tiene, por ejemplo, el antecedente que efectivamente tiene el virus del herpes, por ejemplo, y tiene esta tinción, tiene la úlcera dendrítica, uno puede casi que diagnosticar solo clínicamente o estar seguro de que tiene un herpes simple. Ya en cuanto a la forma cutánea de estas enfermedades, vamos a tener primero el panadizo herpético, que el panadizo herpético es de las formas más comunes de afectación cutánea y se da básicamente en 2 poblaciones de riesgo. Los niños, y se da en los niños porque pues los niños tienden mucho a llevarse los dedos a la boca, entonces pues pueden generarse autoinoculación, sobre todo si tienen, pues especialmente si tienen el antecedente de herpes labial. Y también son factores de riesgo ser trabajador de la salud expuesto a secreciones orales, en el caso, por ejemplo, de los dentistas. Entonces van a tener un pico de incidencia bimodal entre las edades de los niños y pues de las personas adultas que ya trabajan. Ocasionalmente se puede acompañar de signos sistémicos, aunque no es muy común, y entonces puede tener fiebre y linfadenopatía epitroclear o axilar. Normalmente inicia como varias vesículas claras que luego se vuelven pústulas y luego se rompen formando un patrón en panal de abeja que es muy característico del panadizo herpético.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un niño que tiene un paradiso, vean que apenas se está desarrollando, entonces tiene edema alrededor de la uña y vean que tiene el desarrollo de como unas cuantas vesículas que se pueden apreciar muy incipientemente. Y ya aquí tenemos uno mucho más avanzado que seguramente se está sobreinfectando, ¿cierto? Pero vean que cuando se han roto, tienden a formar como un patrón de panal de abeja que aquí se puede apreciar levemente y es muy indicativo de que presenta la enfermedad, que tiene la enfermedad. Ya en cuatro otros que son mucho menos comunes, entonces vamos a tener tres que son muy interesantes. Vamos a empezar por lo que se conoce como el herpes gladiatorum o también se conoce como el herpes del gladiador. Entonces es una infección de la piel, se puede presentar en muchas partes de la piel como cara, cuello, brazos, en zonas menos comunes pueden ser muslos, piernas. Y entonces se da en atletas que practican deportes de contacto y sobre todo en los luchadores. Esto se debe a que, por ejemplo, pues digamos que estos deportes requieren de bastante violencia y agresión, entonces en este contexto se puede dar que los fluidos, bueno, la saliva de algunos entre en contacto con la piel lacerada de los otros y entonces me va a llevar a la afectación herpética de estas zonas. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces un paciente que tiene un herpes gladiatorium en el cuello, ¿cierto? Y el siguiente va a ser el eczema herpético, que es bastante importante, aunque no es muy común. Y entonces es la infección por herpes virus cutánea en el contexto de tener un antecedente de dermatitis atópica. Esta es muy grave, de hecho es una emergencia médica que te requiere terapia antiviral o aciclovir de manera inmediata porque este tiende a extenderse rápidamente y a diseminarse y tienen, sobre todo en los niños, tienen una alta bueno, tiene una alta mortalidad o una mortalidad muy significativa. Y aquí lo podemos ver, entonces vean que es un paciente que pues esta también se puede desarrollar en varios lados. Este niño tiene aquí un eczema herpético en la mano, mientras que aquí lo podemos apreciar en la cara, se puede apreciar en varios lados. Y vean que pues tiende a extenderse muy rápidamente y pues si no se trata puede ser bastante grave. Y el último pues va a ser el eritema multiforme, que ya se lo hemos visto, es básicamente una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 que se asocia sobre todo con el tipo 1 del herpes simple. Y entonces aparece pues su cuadro característico que son lesiones como en diana. Y entonces es muy poco común, pero puede aparecer en mucosas y también lesiones cutáneas que pueden comprometer incluso palmas y plantas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que las presenta, las lesiones en diana, que en este caso las vemos en las plantas, digo, en las palmas de las manos. Y ya vamos a continuar con uno que también es muy importante, ¿cierto? Que es el herpes genital. Entonces, la infección primaria generalmente se da por el 2, pero como ya lo vimos, se puede dar por el 1, sobre todo, ¿cierto? Se asocia más a los países con alto ingreso, a los países desarrollados como Estados Unidos, y se debe como al desarrollo, o bueno, a la práctica del sexo oral, entonces que pueden poner en contacto genitales con la cavidad oral y se pueden transmitir. Es asintomática en muchos casos, pero igualmente, como ya lo habíamos mencionado, así sean asintomáticos, pues pueden ser infecciosos. Se caracteriza por presentar vesículas que son muy dolorosas y tienden a agruparse y que son muy pequeñas, tienden a medir entre 1 a 3 milímetros, que eso es importante pues para hacer el diferencial, y que están plantadas sobre un suelo eritematoso, pero pues normalmente uno no tiende a ver tanto las vesículas porque estas tienden a ulcerarse, ¿cierto? Entonces uno ve más la úlcera. Pueden también tener síntomas sistémicos como malestar general, mialgias y fiebre concurrente. Es frecuente que presente linfadenopatía inguinal dolorosa reactiva, que puede ser, pues esta afectación tiende a ser bilateral, no necesariamente tiene que ser unilateral, y puede afectar genitales externos femeninos, cuello uterino, glande, cuerpo del pene, incluso la mucosa, la región anal también la puede afectar. Entonces, pues digamos que recuerden, tienen que ser dolorosas, tienen que ser pequeñas, confluentes, que es lo que nos va a permitir hacer el diferencial, como por ejemplo con el chancro, que no tiende a ser doloroso a no ser que esté infectado. Por ejemplo, el chancroide también no tiende a producir tantas lesiones, aunque también las puede producir múltiples. Y entonces en los genitales vamos a tener enrojecimiento, hinchazón, hormigueo, también se puede producir dolor o incluso prurito. Puede producir flujo vaginal, aunque no es lo usual, y tener las linfadenopatías que ya la habíamos mencionado. Como ya lo dije, ¿cierto? Las lesiones tienden a ulcerarse
Entonces, primero se dice aquí que se perforan y luego se ulceran. Y pueden aparecer incluso como protuberancias, es decir, como tipo pápulas rojas dolorosas o vesículas blancas, que incluso, aunque es muy raro, se pueden presentar, ¿cierto? Como lesiones únicas o ya pueden ser más común que se diseminen y pueden presentarse en un gran número. Por lo general, como ya lo dije, se presentan en los genitales o alrededor del ano. Y un hecho importante es que aunque tiene una alta tasa de recurrencia, pues la recurrencia es muy común, cada vez que recurro, es decir, cada vez que se presencia un nuevo episodio, tiende a ser menos severa. Aquí tenemos, por ejemplo, en los genitales, en la vulva femenina, vean que tiende, pues aquí no se ven casi vesículas, pero sí se ven úlceras, y vean que tienden a ser múltiples. Y entonces hay básicamente tres indicaciones, o bueno, tres tipos de tratamientos que se le debe hacer al herpes genital. El primero va a ser el primer episodio, es decir, cuando el paciente antes de esta consulta o antes de que venga a consultar para tratamiento, pues ni siquiera sabía que tenía herpes. Entonces, el CDC recomienda estos, entonces puede ser aciclovir 400 miligramos oral, que sea 3 veces al día, 403 por 7 días, o pueden ser 200 miligramos 5 veces en un día por 7 días también. Mientras que también otra alternativa es el valaciclovir, que como ya lo dijimos, pues requiere menos dosis, pero es más caro, más difícil de conseguir, es no puedo hacerle mipres al paciente. Este se da 2 veces al día por 7 días también, dándosele un gramo. Aquí tenemos también entonces lo que nos dice la guía colombiana de 2015, pues, que también está bastante actualizada, ¿cierto? Hace 5 años, pero bueno. Entonces dice que para el paciente que con sospecha se le puede dar aciclovir 200 miligramos 5 veces al día por 6 días. Vean que es muy parecido a 200, solo que aquí dice de 7 días, este lo alarga un poquito. O valaciclovir 1 gramo, este sí vean que es bastante similar, valaciclovir 1 gramo, 2 al día por 7 a 10 días. Siguiente es el episodio agudo de la recurrencia. Entonces, es decir, pues el paciente está haciendo recurrencias, pero en el momento en el que consulte, pues porque esa recurrencia lo hizo consultar fue lo suficientemente sintomática, el tratamiento que vamos a dar, pues vean que hay muchos, ¿cierto? Entonces puede ser aciclovir de 400, que en este caso van a ser 3 veces al día por 5 días, o puede ser 800, ya sea 2 veces por 5 días o 3 veces por 2 días. Y se puede ya dar valaciclovir, ya sean 500 por 2 días en un periodo de 3 días, o valaciclovir 1 gramo oral una vez al día por 5 días. Lo que nos dice ya la guía colombiana es que en los pacientes con un episodio agudo de recurrencia se puede utilizar 200 miligramos 5 veces al día por 6 días, ¿verdad? Que es igual al tratamiento que da la guía para pues, el primer episodio. Mientras que para los pacientes en los que no se disponga de aciclovir, pues podemos utilizar valaciclovir 500 miligramos 2 veces al día por 3 días, que es el mismo que tenemos aquí. Y ya la última forma de tratamiento, entonces va a ser uno muy importante, que es la terapia supresiva, que ya vamos a ver, que es para la recurrencia importante, que ya vamos a ver cómo se define una recurrencia que requiera tratamiento. Entonces, según el CDC, podemos utilizar aciclovir, que en este caso vamos a dar 400 miligramos 2 veces al día, que la guía decía que se ha mostrado que funciona incluso para el aciclovir por un periodo que llega incluso hasta los 6 años, mientras que para el aciclovir hay evidencia incluso para el año. El valaciclovir se puede dar en 500 o 1 gramo, en el caso de 500 una vez al día, o en el caso de 1 gramo también, ¿cierto? Y lo que nos recomienda la guía colombiana es que se puede dar. Bueno, entonces se le da o se indica para todas las recurrencias que hayan sido al menos 6 episodios de herpes por un año. Entonces, en el año anterior tuvo al menos 6 episodios de recurrencia, entonces está indicado la terapia supresiva. Primero vamos a tener entonces aciclovir 400 miligramos 2 veces al día oral, ¿cierto? Por un año. La guía colombiana sí dice que solamente por un año. Y en caso de no disponer del aciclovir, vamos a contar con el valaciclovir, que puede ser 500 miligramos 2 veces al día, también hasta por un año, ¿cierto? Ya en cuanto al diagnóstico, este aplica para los síndromes anteriormente mencionados. En la gran mayoría de las ocasiones es suficiente el criterio clínico o el diagnóstico con los criterios clínicos. Sin embargo, al igual que en el de la varicela zoster, son muy similares. Hay pruebas confirmatorias en el caso en el que yo tengo, por ejemplo, la duda de si efectivamente, si la clínica se solapa y no sé bien ante qué enfermedad estoy, yo tengo dudas básicamente.
Entonces tenemos también el test de SAN, que ya lo habíamos visto, que tiene una sensibilidad baja y una especificidad también, pues no es la mejor, ¿cierto? Con sus hallazgos característicos, que son, pues ya los había mencionado en varicela zoster, que son las células gigantes multinucleadas o los cuerpos de Cowley tipo A. El cultivo de celular es bastante útil, sin embargo en nuestro medio pues no se utiliza. Las pruebas moleculares también son muy útiles, pero normalmente se resuelvan para los estudios de afectación del sistema nervioso central, luego pues el uso en el líquido cerebroespinal, que también hay como indicaciones en los casos en los que haya duda de afectación genital. Y la serología usualmente se sirve para ver contacto previo, ¿cierto? Ya más como para estudios epidemiológicos, normalmente no se utiliza mucho. Y vamos a tener ya el último que va a ser de los más importantes, que va a ser la afectación del sistema nervioso central. Entonces, como regla general, el virus del herpes simple tipo 1 produce cuadros mucho más graves y devastadores de encefalitis, mientras que el tipo 2 va a producir un cuadro menos grave, de hecho bastante menos grave, de meningitis aséptica en los adultos. Sin embargo, cuando se da la transmisión de madre a neonato durante el parto, en estos que tienen factores que pues, son población de riesgo para severidad, pueden producir un cuadro grave de meningoencefalitis, ya no solo meningitis, en neonatos junto con muchas otras complicaciones. Ya en el tipo 2, en los adultos, se desconoce el beneficio de la terapia antiviral porque no se ha visto pues, beneficios claros, de hecho se puede prescindir de ella si el paciente está en general en buenas condiciones de salud y además si no tiene ninguna comorbilidad importante, por ejemplo si el paciente no está inmunosuprimido, porque pues si lo está, entonces sí está indicada la terapia. Entonces la encefalitis generalmente se da, bueno, característicamente como lo vamos a ver, afecta más los lobos temporales, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando el paciente adquiere la forma orofaringea del herpes simple tipo 1, entonces este puede invadir la mucosa olfatoria, se va a ir por el nervio olfatorio y va a llegar a afectar ya el encéfalo como tal y específicamente el lobo temporal y la región frontotemporal del cerebro. Entonces, la encefalitis por el herpes simple es una inflamación del parénquima cerebral, ¿cierto? Esa es la definición de encefalitis, afectación del parénquima per se, que normalmente o típicamente afecta al lobo temporal más medialmente y es causada por el virus del herpes simple tipo 1, pero también en algunos casos raros puede producir el tipo 2, sobre todo en los neonatos, como ya lo hemos dicho. Tiene una distribución de edades bimodal, es decir, que comúnmente afecta a los pacientes menores de 20 años, pero también puede llegar a afectar a los mayores de 50 años. Y como es una encefalitis, entonces normalmente no tiene solo el cuadro característico de la meningitis, ¿cierto? De hecho, no puede no presentarla y ser una encefalitis pura. Y entonces va a tener básicamente signos de focalización, es decir, evidencia que me está afectando el parénquima. Entonces puede presentar fiebre, cefalea, alteración de conciencia, que en este no se especifica la encefalitis, pero ya en la encefalitis, sobre todo herpética, puede producir convulsiones, alucinaciones ya sean de tipo olfativas o gustativas, precisamente por esta afectación del lobo temporal, también afasia, cambios de la personalidad, hemiparesia típicamente más proximal, que pueda afectar cara y brazo más que las piernas, más proximales. Ahí recordemos también que el virus del herpes simple, sobre todo el tipo 1, es como el agente que se acepta, que es el que causa la parálisis de vena. Y también incluso puede tener alteraciones del campo visual. Entonces, típicamente se manifiesta como una infección aguda, local y necrotizante de los lobos, sobre todo frontal y temporal, más el temporal, pero también en algunos casos, hasta el 10% de los casos, pueden estar pues en evidencia en una imagen, pueden comprometer fuera de estos lobos, incluyendo el parietal y el occipital, ¿cierto? En cuanto a, digamos que a su epidemiología, a su pronóstico, la mortalidad de las encefalitis no tratadas es del 70%, y de estos, el 97% de los que sobrevivan van a tener secuelas neurológicas graves. Mientras ya que cuando se da terapia antiviral y de soporte, la mortalidad es mucho menor, del 5 al 15%. Entonces, por eso es que hay que tratarlos con urgencias dentro de las primeras 6 horas. Sin embargo, también puede haber algunas secuelas neuropsiquiátricas hasta entre un 69 y un 89% de los pacientes, pero pues estas también tienden a ser menos graves a pesar de que están igual en un porcentaje significativo de los pacientes. Entonces este se diagnostica de varias formas. Tenemos primero, ¿cierto?, la punción lumbar, el estudio del líquido cerebroespinal,
Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo característico de una afectación viral. Entonces, vamos a tener una presión de apertura normal o ligeramente elevada, vamos a tener una pleocitosis moderada de tipo linfocítica por ser viral, vamos a tener una hiperproteinorragia, por ejemplo, entre el 50 y 100 miligramos por decilitro, vamos a tener eritrocitosis aumentados, que esta presencia de eritrocitosis es importante porque la encefalitis que tiende a producir el virus del herpes simple tiende a ser muy hemorrágica, y la glucosa, pues como estos virus no tienen metabolismo, ¿cierto?, tiende a estar normal o levemente disminuida. Además, podemos hacer uso aquí ya de la PCR, que está muy indicada, ¿cierto? Pues, normalmente se puede hacer solamente para esta, aunque lo más común que se haga en nuestro medio es el FilmArray que tiene ya, pues, tiene panel para varios virus. Normalmente tienen sensibilidad de especificidad mayor al 80% y en las primeras fases en las que está más presente, entre los 3 a los 7 días, 3 a 7, tampoco muy temprano, ¿cierto?, puede alcanzar una buena sensibilidad de especificidad, llegando hasta el 96 y el 97%. Y aquí tenemos la neuroimagen, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a preferir la resonancia. La resonancia es el estudio de elección para la encefalitis por virus del herpes, ya que la TAC, pues, no, digamos que no tiene signos tan evidentes, pero igual es útil para descartar estos diagnósticos. Vean que lo característico es que afecte el lobo temporal. Vean aquí que afecta como la cuña del temporal, y aquí está afectando el lobo temporal y parte como de la corteza insular. Bueno, este es un estudio, este es un flare y este ya es un T2, y aquí tenemos ya un flare coronal, y vean que tiene como un edema importante en el lobo temporal, y un hecho como importante, como que se resalta en la literatura, es que tiende a respetar los ganglios basales. Vean, por ejemplo, aquí que no están tan comprometidos, y eso más o menos nos permite diferenciar un infarto de la arteria cerebral media de una infección por el virus del herpes, aunque no es un hallazgo tampoco muy específico. Otro de los estudios que he hecho, especialmente en esta encefalitis, tiene mucha utilidad, es el electroencefalograma. Entonces, hay varios patrones que se pueden ver, ¿cierto? Igual el electroencefalograma no es no es fácil de interpretar, pero hay anormalidades hasta más del 80% de los casos. Entonces, pues los patrones que se describen son varios, típicamente ondas lentas intermitentes, prominentes de gran amplitud, se lentecen las delta y las teta, y ocasionalmente hay descargas que asemejan epilepsia lateralizadas periódicas. Y básicamente estos patrones, cuando se ven en el electro, tienen una muy buena sensibilidad. Entonces, es decir, la ausencia de estos es indicativo de que de pronto yo debería pensar en otro diagnóstico. Sin embargo, pues no son específicos, pueden haber muchos otros diagnósticos que me presenten estos patrones. Entonces, pues no, cuando son positivos, digamos que no es tanto su utilidad como cuando no se presenta. Y esta es una imagen, ¿cierto? Esta es digamos que es un clásico de cómo se debería manejar, que resume mucho del manejo de la afectación del sistema nervioso central por el virus del herpes. Entonces, lo primero que se hace es una evaluación general, ¿cierto? El ABC de los pacientes, considerar si está suficientemente grave o tiene criterios de admisión a uso. Y se tienen que seguir ambas vías simultáneamente. Entonces, empecemos por esta. Lo que hace uno es un diagnóstico inicial en el que vamos a utilizar resonancias, vamos a utilizar el electroencefalograma, que ya vemos que tiene bastante utilidad, y ya los laboratorios, cómo funciona un esto. Entonces, si no tiene evidencia de encefalitis, entonces vamos a considerar otros diagnósticos. Si efectivamente era otro diagnóstico, lo tratamos apropiadamente. Pero si resulta que no hay otro diagnóstico y la clínica es muy sugestiva de esta afectación, pues lo que vamos a hacer es repetir en 24 o en 48 horas todas estas pruebas diagnósticas para ver si efectivamente tiene el virus. Si una vez que hago esta evaluación inicial, si hay evidencia de una encefalitis, entonces voy a dar de una vez a ciclovir, que se tiene que dar en las primeras 6 horas, eso es muy importante, ¿cierto? Y si el cuadro no es claro, si es una meningitis bacteriana, una encefalitis, un absceso cerebral, bueno, si yo no sé bien y puede que sea una infección bacteriana, puedo considerar darle antibiótico, aunque normalmente la clínica es muy clara, ¿cierto? O en la gran mayoría de los casos, entonces yo puedo normalmente prescindir de los antibióticos y solo la terapia antiviral. Entonces ya yo lo que puedo hacer es confirmar con una PCR en líquido cerebroespinal. Entonces, en el caso de que esta me salga negativa, empecemos por ahí, y hay una alta sospecha, pues puedo continuar con el aciclovir y repetir esta PCR en 3 a 7 días. Si ya esta vuelve y me sale negativa, entonces lo que puedo hacer es considerar otro diagnóstico y tratar apropiadamente, ¿cierto? Y evaluar diagnósticos diferentes.
Mientras que si ya me sale positiva, estoy confirmando el diagnóstico de encefalitis por herpes simple, entonces continúo en la ciclovir y se da normalmente por un periodo de 14 a 21 días. Algo que se puede hacer es que en el día 21, es decir, cuando yo ya estoy por finalizar esta terapia antiviral con aciclovir, puedo hacer una PCR de control. Esta PCR de control me va a servir básicamente para ver si continúo o no el tratamiento. Entonces, si está positiva, yo no quedo tranquilo y lo que voy a hacer es continuar el tratamiento durante 7 días más, es decir, continuar los 28 días. Mientras que si está negativo, puedo quedar más tranquilo y puedo suspender ya ahí en los 21 días la terapia antiviral. Ya finalmente de esto, pues lo que hago es monitorear cercanamente y ver si desarrolla complicaciones o recurrencia y tratar según esto. ¿Cierto? Ya en cuanto a la otra vía, pues básicamente es ver el estado del paciente, si está alterada su conciencia y entonces ver si hay complicaciones, que ya vamos a ver cómo se tratan, entonces si hay edema cerebral o si hay convulsiones, ¿cierto? Entonces vamos a ver esto. Entonces, la terapia usual de aciclovir para los pacientes que tienen buena función renal, yo ya lo había mencionado, la terapia con aciclovir requiere pues que se dé alteración, pues digamos que se cambie según la tasa de filtración. Entonces, para los que la tienen bien, la dosis usual van a ser 10 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿cierto? Pero en los pacientes con insuficiencia renal, entonces, pues lo que uno va a hacer es mirar cuánto tiene la tasa de filtración glomerular. Entonces, vean que, por ejemplo, si la tiene entre 25 y 50, sean los mismos 10 miligramos por kilo, pero cada 12. Ya en 10 a 25 lo doy cada 24 horas. Y bueno, ya, según eso, pues ya miro. Y un hecho importante es que, a diferencia del varicela zoster, que no tiende a hacer tantas, no es tan sensible a la ciclovir, pero no tiende a hacer tanta resistencia, el virus del herpes simple sí tiende a generar un poquito más frecuentemente la resistencia, aunque tampoco es que sea muy común. Entonces este se puede hacer por varios mecanismos, puede hacer ausencia o disminución de la timidina quinasa, que si recuerdan era la enzima que se necesita para fosforilar inicialmente al virus, y al medicamento, y esta es propia del virus. También no solo su disminución, sino la disminución de su actividad o disminución ya de la afinidad de la ciclovir propiamente por la ADN polimerasa. Entonces ya en los casos, la terapia de segunda línea siempre, normalmente uno lo primero que va a considerar va a ser el foscarnet. Este lo que hace es que se une al sitio pirofosfato de la ADN polimerasa y lo que hace es inhibe e impide su replicación básicamente. Y la dosis que se utiliza es de 90 miligramos por kilo intravenoso, obviamente, ¿cierto? Cada 12 horas o 60 miligramos por kilo, pero ya cada 8. Y ya en cuanto a las complicaciones, las más importantes, ¿cierto? Van a ser convulsiones y edema con posible herniación. Las convulsiones se tratan como la mayoría de otras etiologías que producen convulsiones, entonces siempre la primera línea van a ser benzodiazepinas, ya sea lorazepam, midazolam o diazepam, ¿cierto? Pero en otros casos también se pueden, digamos, considerar otros anticonvulsionantes, como en el caso de la fenitoína, que por ejemplo es de las más indicadas en el caso en el que el paciente esté en un estatus convulsivo. Y para el edema y la herniación, pues ya hay varios, por ejemplo, que el paciente esté en cabecera a 30 grados, bueno, que subir el oxígeno, que solución salina hipertónica. El manitol se usaba mucho, pero ya se sabe que pues no debería usarse. Uno muy importante es la dexametasona. Los corticosteroides pueden ayudar mucho con este edema. Digamos que tienen cierto nivel de evidencia, que normalmente se utiliza dexametasona 10 miligramos cada 6 horas. Y ya en el caso en el que tenga un edema cerebral refractario, incluso uno puede, digamos que, sedarlo y hacer una craniectomía descompresiva, o bueno, de neurocirugía para descomprimir y tratar este edema y esta herniación que están refractarios. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. D'Angelo, muchas gracias, estuvo muy chévere. Muchas gracias, Monito. Tengo una preguntita a ver si usted me saca la duda. Lo que pasa es que es bastante controversial esto de cuando hay transmisión neonatal, ¿cierto? Sí, Entonces, en señor. las mujeres que tienen en el tercer trimestre y desarrollan lesiones de herpes genital, ¿eso contraindica de alguna forma el parto o no sabe o qué leyó al respecto?
No, Monito, la verdad no vi si había contraindicación para el parto como tal, aunque creo que sí estaba como más, se podía preferir cesárea, pero pues que fuera como el definitorio, no, pero pues no, la verdad no estaría seguro. Listo, no, lo buscamos y lo mandamos por libro, porque la verdad yo tampoco sé, solo me acordé que fue una duda que siempre tuve en gineco y nunca la leí, pero entonces nos queda tarea. Muchas gracias, Claro, estuvo muy chévere. muchas Ah, gracias, bueno, igual les haya un gustado. apuntecito ahí. Así como hay un panel meningio, hay un panel que es genital. Se utiliza sobre todo, pues el uso que yo más he visto acá en Colombia es en sospecha de niños que tienen abuso sexual, que tienen lesiones inespecíficas o que quieren tener un diagnóstico etiológico, ¿cierto? Como los cultivos virales son tan difíciles de hacer y hacer una PCR para herpes tipo 1, tipo 2 es complicado, entonces podría ser una de las indicaciones de esos paneles genitales. Están Vale, disponibles acá en Manizales, para que lo tengan en cuenta. listo, Monito, muchas gracias. Bonito, yo revisé el tema de las lesiones en parto y según eso no lo contraindica porque el riesgo de infección neonatal es muy bajo, pero igual pues ahorita buscar, pero creo que tengo entendido que no lo contraindica. Ah, bueno, muchas gracias Luis por sacarnos de la duda. Se nota que está rotando en gineco. Gracias. Y otra cosa importante es el manejo de la gingivostomatitis. Uno solamente da ciclovir cuando el paciente se presenta en las primeras 96 horas de las lesiones. Ya si, digamos, lleva más de 96 horas con las lesiones, ya la ciclovir no tiene esa utilidad. Otra cosa importante en estos pacientes con gingivostomatitis herpética es el dolor, o sea, no hay nada más angustiante que ver un niño con una gingivostomatitis herpética porque el dolor es horrible en estos niños, es impresionante y por lo general uno podría pensar que de pronto la lidocaína o algún anestésico local está indicado, pero es más el riesgo de aplicar esto. Entonces, lo mejor, pues, o lo único que se utiliza, o lo único que hay como por ahora disponible para este manejo de la gingivostomatitis herpética es acetaminofén, ibuprofeno y opioides, pues, en casos ya que sea un dolor, pues, inmanejable, que le quita el sueño al paciente y le impide comer y le impide tolerancia a la vía oral. Creo que lo mismo también sucede con las lesiones genitales, que en las primarias, que cuando ya van más de 72 horas, ya el aciclovir, pues más de 72 horas las lesiones, ya el aciclovir no tiene el mismo efecto en desaparecer las lesiones ni en control de síntomas que si se diera en las primeras 72 horas. Entonces esto también es importante a la hora de manejarlo porque así, digamos, y sobre todo la gingivoestomatitis, así es como se maneja en el infantil. Y de resto ya muy chévere, parece. Muchas gracias y muchas gracias a todos por venir. Hasta luego, muchachos. Que descansen. Muchas gracias.